va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, buenas noches. Esto es 40D, Argentina en Democracia. Ciclo en el que nos asomamos a distintos hechos, vamos analizando los diferentes avances, las cuestiones culturales, los retrocesos también, las deudas de esta democracia que hemos sabido construir. Y hoy nos vamos a asomar puntualmente a un hecho muy conmocionante para la sociedad cordobesa. Martín el porteño Lucy, lo recordarán, porque fue noticia hace poco, en diciembre de 2022 consiguió la libertad condicional. Tiene condena en realidad, hasta el año 2029. Se lo juzgó por diferentes hechos, protagonizó secuestros a principios de los años 2000, puntualmente el de un productor rural de aquí de Córdoba, Marcelo de Sotí, porque fue juzgado y se le dio una pena de 25 años. Pero no vamos a hablar de eso, sino el hecho quizás conmocionante para la política, para la historia carcelaria y policial de Córdoba, la fuga del penal de Bower del porteño Lucy, agosto del año 2005. Nos asomamos a uno de los hechos que también fue bisagra en la historia democrática cordobesa. Comenzamos. Tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. Decíamos, vamos a asomarnos a uno de los hechos conmocionantes en la historia democrática cordobesa. La fuga del porteño Lucy, que puede ser analizada desde varios puntos, porque decía yo, es conmocionante para la historia policial, carcelaria, pero también política de Córdoba. Por eso nos acompañan hoy dos avesados periodistas, Gustavo Pájaro Molina. ¿Cómo andamos? Buenas noches. Y Marcelo Chelo Meloni, ex trabajador de esta casa también, cronista en ese momento, que lo siguió el caso. ¿Cómo andamos, Chelo? Gracias. ¿Cómo andas, Martín? Muchas gracias. Gracias por venir, gracias por invitarme. La verdad es volver a casa. Totalmente. Bueno, un gustazo tenerte por acá. Eras un poquito más joven, ahí estás en un par de crónicas hace 18 años. Así que... Hacíamos algunas malabares en aquella época. Total. Sí, me tocó cubrir, hacer todo el seguimiento de lo que fue eso. Repartidos un poco, ¿no? Pero coincido con tu presentación yo me voy a centrar en la parte política. Para mí fue desde el periodo de la Sota Schiaretti, del periodo Unión por Córdoba, acaso junto con Sagen, los dos casos policiales más políticos y más graves que tuvo Córdoba. Yo decía después le tenés que sumar el tema del motín policial, ¿no? Pero en ese mismo año también. Pero tenés que pensar en que la fuga y lo que fue tener el porteño Lucy acá en Córdoba fue lo de lo políticamente más trascendente dentro de la democracia de la sotista, lo vamos a poner de Unión por Córdoba, ponerlo en estos términos. Me parece, ¿no? ¿Vos coincidís? Sí, y yo agregaría Dalmaso. Políticamente, Dalmaso es otro caso que no tiene que ver con inseguridad. Claro. Es político, pero no tiene que ver con inseguridad. Y Martín Lucy fue el enemigo público ideal. Sí. Necesitábamos crear un enemigo y lo tuvimos. Y justo salíamos de la crisis del 2001, no teníamos platas en los bancos. ¿Dónde teníamos la plata? En las casas. Y Martín Lucy, que hace sus primeras armas como ladrón y después se va a Buenos Aires y en Buenos Aires trae el know-how del secuestro express, secuestros por pocas horas, lo trae acá. Y el
crimen... Claro, estábamos muy acostumbrados en ese momento, Pájaro, al tema de los secuestros express, pero verlos mucho en la tele porteña, en la zona de Buenos Aires, en el AMBA. En el Gran Buenos Aires. En el Gran Buenos Aires, Sí. en el AMBA y demás. Es como que el secuestrador del interior era el porteño, digamos. No había secuestros en no el había. interior. Que el porteño no era porteño, digamos. Claro, entonces va Martín a Buenos Aires, por eso le dicen el porteño, lo bautizan como el porteño, y hace sus primeras armas allá metiendo caño. Robos grandes, robos importantes, robos contra blindados, y empieza esta escuela en el Fuerte Apache, por eso le dicen el porteño a él, con secuestros express, que duraban un día como mucho, y eran montos chicos, montos a plata de hoy, 200.000 pesos, 300.000 pesos. Pero si vos te haces un hecho cada 2 días de 200.000 pesos, a fin de mes te da una plata interesante. Y él trae eso acá a Córdoba. Y acá empieza él, con esta empresa familiar, a hacer esto, pero sigue haciendo eso allá en Buenos Aires. Sí, es cierto, va y vuelve. Hay un caso, ¿Por qué le hay decís uno- empresa familiar? Perdón. Porque laburaban conocidos de él y primos de él. Ajá. ¿Primos eran? Sí, Primos y hermanos. Sí, sí. Tenía un primo, Un primo y dos conocidos. Jorge, un primo, y Sí. conocidos del barrio, en Barrio La Madrid. Eran Barrio todos Madrid, eran ¿no? todo como una... Es más, eran conocidos del chico. La historia Claro. habla de la familia y los amigos de la infancia. Él los termina, no me gusta hacer, pero él los termina siendo delincuentes. Porque de hecho es más. Es como ¿te acordás? formador. Claro, como un mentor. Hay el caso del empresario, ¿te acordás que estaba en la calle Rafael, en la casa de la Rafael Núñez, al frente de la Salle? Sí. Bueno, ese caso, él actúa con ellos y había 2 que no tenían la más pálida idea de lo que hacían. Bueno, el caso del primo, que es con De Sotti es el último gran caso Sí. de Lucy. 2003. Sí. ¿No? Sí. Bien. De Sotti es marzo del 2003, lo tienen 9 días secuestrado, y el primo cae por ese caso y no estaba enterado que Martín secuestraba gente. Ese caso es, me voy a hacer un hecho a un gringo de campo, a un cativo, y vuelvo, 10 de la noche, se va a hacer un hecho. El primo estaba durmiendo en Colonia Lola, el primo era 2 años más chico, Jorge era 2 años más chico que ¿Qué Martín. edad tenía Lucy en ese momento? 23. 23 años. 23 y 20 tenían. 23, 20, pero él empieza antes. Ahí él tiene unos primeros hechos con 21, Sí, él- 22. Es más, cuando se va a Buenos Aires... Él se va con 20 a Él Buenos se va con años. 20, no, pero digo, Ahí. en Córdoba él tiene sus primeros hechos con 21, 22. Él tiene unos secuestros express de... La modalidad que él tenía, porque la tenía aceitada, era esto de resolverle en horas. Claro. Él te secuestraba y en horas lo resolvía. El primer Claro, caso... no eran secuestros grandes. No, No, el primer claro. caso grande de él Se es le va el la de la mano. familia González, el 29 de mayo del 2002, en Río Tercero. Los González tenían una casa de ropa tipo Salto 96. Tenían varias casas de esas. Entonces va Martín y los asalta. Lo asalta el padre, a Ernesto. Y Que Salto 96, la gente que nos está viendo no tiene más pálida idea que... Sí, Salto sí, 96 Salto como 96 era una casa de deportes que existía antes de lo que hoy es Lo naranja, que hoy ponele, tarjeta claro. naranja con naranja X. No, a ver, ¿cómo lo ponemos en términos de hoy, chicos? Rossetti Deporte. Rossetti. Rossetti Claro, Deporte. un Rossetti, claro. Exacto, una casa de deportes. claro, pero le copia Salto 96. González le copia Salto 96. Entonces, Sepa, señora, que Salto 96 es lo que fue en su momento, que lo que hoy tarjeta naranja X. Claro, Son los mismos dueños. exactamente. bueno, entonces va y los asalta y les copa la casa. Y los empieza a llevar, la banda, empieza a llevar a los hijos de González a los locales. Y les consigue recaudar $60.000 y 20.000 pesos. Año 2002, 29 de mayo del 2002. Todo eso en una madrugada. Entonces ahí, con esa modalidad, que no fue un secuestro, Claro, esa no es secuestro, esa, digamos, se la claro, catalogan él como hacía robo. de estos digamos. robos así. Sí, lo claro. que pasa es que en esa época, vos tenés que situarte en esto, no había
no se conocía este tipo, no estaba tipificado. Claro. O sea, no existía este tipo de robo. El robo era el robo calificado común, que entraban, te manoteaban, te sacaban, te entraban a una vivienda, te sacaban, y casi siempre los poderosos no se los hacía, no había grandes robos los poderosos, o por lo menos no nos enteramos, y con Lucy empezaron a este tipo de robos que eran como más extorsivos, con más... La modalidad del secuestro extorsivo, claro, que es lo que él trae de ahí del AMBA. Más animarse más y no tener el miedo. Bien. Mira, vamos a ir repasando, porque la producción ha preparado mucho material, digamos, tenemos también las repercusiones políticas, pero vamos a ir repasando lo que eran las crónicas en aquel momento de justamente este canal. En algunas participa el Chelo, en este caso es nuestro compañero Hernán Ronco, también con unos años menos, hablando sobre lo que era la caída en la cárcel de Martín el Porteño. Si lo vemos. El porteño, el temible delincuente que había sido detenido el 8 de marzo del año pasado, se fugó de Bower. Ni las rejas controladas electrónicamente, ni las cámaras bastaron. Fue así que el recluso Gustavo Sánchez llegó hasta un espacio donde se encontraba el porteño Lucy y pudo reunirse con él. De esa manera, Sosa, Sánchez y Lucy emprendieron su marcha hacia el exterior del penal, en busca de su libertad. Con 2 pistolas comenzaron a reducir y a atar guardias. También tomaron sus ropas para disfrazarse. Pasaron cerca de las torretas de vigilancia y nadie habría visto nada. Momentos más tarde, cerca de las 22, los 3 reclusos estaban cerca del portón de ingreso del penal. Justo ingresaba un vehículo del servicio penitenciario. Subidos a la Traffic, tiraron el alambrado de un campo y huyeron por una calle de tierra. Luego, en barrio Nuestro Hogar 3, apareció el utilitario, pero el trío que desató el escándalo de este fin de semana partió en otro auto que apareció en algunos minutos más. Las imágenes generadas por los equipos de Canal 10. Sí. En ese momento, bueno, diferentes equipos trabajaban. Estabas vos con... Yo estaba con Daniel Ramos, Ramito. Daniel Ramos, y casi toda la cobertura esa nosotros la hicimos con Ramito y con Mario Ruarte y con el Cable Lescano. Recién decían... Teníamos una forma de laburar distinta a la que se labura ahora. Nosotros, perdón, se editaba, nosotros, perdón, Sí, hace ruido, chico. Perdón, chicos, se le bancan, verdad. Esto no, era parecido. Nosotros firmábamos en un VHS, esto es un beta, pero firmábamos en un VHS y lo mandábamos al canal. Firmábamos en una antigüedad lo que estamos mostrando. Esto es una cosa antiquísima. Mandábamos, hacíamos esto y abríamos el... Se van a acordar los chicos. No abrías el celular. No. El celular. Lo que hacíamos era abrir esto, poníamos el papelito acá marcado y venía acá y nuestro amigo Cacho Pedrotti, que era el editor en esa época, lo pasaba a Lumatic, porque se editaba muy analógicamente. Entonces, ¿qué pasa? Quien lo recibía, quien estaba acá, recibía el material, miraba, editaba todo y usaba las cosas que nosotros le mandábamos, porque no teníamos tiempo para editarlo en el lugar, obviamente, si era todo analógico. Totalmente. Lo que ahora, todo eso se resuelve con un celular editado. No sé, que estaba, recién cuando empezamos, decíamos esto del enemigo público número 1. Digamos, un caso muy fuerte para el gobierno de la Sota, año 2005. Ahora, ¿era realmente para construirlo como el enemigo? No estoy minimizando lo que hizo de Martín el Porteño Lucy, pero digo, ¿tenía la gravedad como para construirlo como el enemigo público número 1 o era una construcción, digamos, que le servía al momento? Era el enemigo público número 1, pero se te había fugado el penal más seguro o vendido como el más seguro del país, ¿no? Pensá esto, de la Sota necesitaba reconstruir poder en ese momento. ¿Por qué? Porque estaba transitando su segundo mandato. Claro, mitad del segundo mandato. Mitad del segundo mandato. Él sabía que después de ese mandato tenía que continuar el partido en el poder, pero él no iba a seguir porque iba a empezar la alternancia con Schiaretti. Claro. La imagen de la Sota venía cayendo por cuestiones económicas y por algunas peleas que había empezado a tener con Néstor Kirchner. Empezó la pelea de la caja de jubilaciones y de las retenciones que le hacía la nación a la provincia con la caja de jubilación, y empezaron las peleas. Entonces empezaron desde aquella época empezaron a retrasar la guita. De la Sota lo manejaba, y aparte de la Sota tenía en contra a
todo el peronismo nacional, porque cuando fue lo del 2001, de la Rúa, los 4 presidentes, de la Sota es el que el peronismo nacional lo apoya a Rodríguez A, y el que boicotea ese apoyo a Rodríguez A de la Sota, dejándolo solo en Chapalmalal. A partir de ese momento, Duhalde asume, pero el peronismo nacional empieza a... Recela un poco de la Sota, es verdad. Entonces, de la Sota queda solo. Y él empieza a pergeniar el famoso cordobesismo más o menos en esa época. Pájaro, vos, digamos, ¿lo ves así? Sí, De la Sota gana en el 99 y en el 2003 aparece Néstor Kirchner, el gran contrapoder de un peronismo nuevo y de la transversalidad. Y en esa transversalidad, ¿quién viene? Aníbal Ibarra, jefe de gobierno porteño, Lifchitz en Rosario y Luis Juez en Córdoba. Claro. Entonces, Luis Juez, que venía ascendiendo, y De la Sota decía, pierdo, tengo que... A De la Sota le crece el enano, ¿no? Claro. Sí. Porque, Sí. acordate. Luis Juez había sido electo en el 2003. Claro. Sí, está bien, pero no nos olvidemos cómo nace Luis Juez. Luis Juez Sí, nace como fiscal anticorrupción de De la Sota. De la Sota. Se pelea, Rompe digamos, y se vuelve el primer antidelasotista, le copa la capital totalmente. y le empieza Claro, a bombardear. Y estaba fuerte Luis Juez aquí en la Claro, capital entonces, y tenía buena imagen, es cierto, digamos, pero Volviendo al panorama nacional de que no tenemos la plata, una crisis como la de ahora, que la gente tiene miedo, que no sabe si va a ganar Milei o no y que si se va a dolarizar o no, ¿qué hizo la gente? Se llevó la plata a sus casas. Sí. Y esa plata que se llevó la gente a las casas, ¿qué empezaron a ver? Secuestros express en el conurbano bonaerense. Necesitamos un secuestro acá. Necesitamos reforzar la seguridad acá. No había sido Bloomberg todavía. Bloomberg fue en el 2004, Claro. marzo del 2004. Martín se va a Buenos Aires y aprende hacia todo esto y lo trae acá. Y De la Sota empieza a darle aire a Martín. Lo empieza a señalar como, guarda que lo de Buenos Aires viene acá y lo tenemos acá y tenemos que rearmar nuestra policía. Y tenemos que hacer una policía profesionalizada. Y ahí empieza a tomar fuerza Alejo Paredes, que venía del Éter. El Éter es un grupo de élite muy pequeño. Entonces dijeron, no, nuestro norte es el Éter. Y empiezan a hacer compras de armas para combatir a este gran delito que es el secuestro extorsivo. Y el único gran secuestrador que teníamos era Lucy. quédate ahí porque vamos a ir a la primera pausa, pero y a la vuelta vamos a ver justamente las palabras del ex gobernador de la Sota en aquel momento, digamos, cuando ocurre lo de la fuga. Pero vamos a ir a la primera pausa. 40 de Argentina en Democracia se llama esto. Estamos hablando sobre la fuga, por lo menos la más importante que tuvo Córdoba, la fuga del porteño Lucy del penal de Bower. Pausa, ya venimos.